Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Que Dios le bendiga rica y poderosamente en esta mañana y que a través de este tiempo el Espíritu Santo pueda edificar su vida, pueda guiarlo a ser más como Jesús, que es nuestra meta, ¿no? Ya lo hemos venido diciendo, pero como dice el apóstol Pedro, no me molesto siempre repetirles las mismas cosas, sabiendo que para ustedes es necesario recordar, tener presente a cada momento. El Señor, cuando habló de la palabra al pueblo de Israel, le dijo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos en la casa, andando por el camino, al acostarte. Las escribirás en los postes y en los dinteles de tus puertas. Hablarás de ella constantemente. Es decir, una insistencia con la instrucción de Dios, para que quede grabada, ¿no? Para que quede grabada. Entonces, esa es nuestra necesidad, la palabra de Dios, ser o ir creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Me place compartir con ustedes este tiempo, porque sé que Dios está obrando a través de este medio. Cada persona que se conecta a estos tiempos de devocional, sé que Dios habla a su vida, pero también sé que hay una provisión de Dios que se transmite cuando oramos por las necesidades, cuando presentamos nuestras vidas delante de Dios. Él nos ministra. Yo he entendido que hay como una especie de transferencia, de intercambio. Es decir, yo voy a Dios y le llevo todo lo que yo soy, mis debilidades, mis necesidades, mis falencias, pero también en ese ejercicio el Señor también me da a mí, me transmite su palabra, su aliento, su fortaleza, su provisión. Así que quiero invitarle a que se acerque a estos tiempos devocional con un corazón expectante, con un corazón lleno de fe, con plena certidumbre, como dice la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar en esta mañana nuestro tiempo devocional, y hay un salmo que quiero leerle, que no solamente podemos leer, hacer esas lecturas donde se habla solamente pues de cosas a nuestro juicio buenas. Este texto que vamos a leer es un poco difícil, no de comprender, sino más bien como de asimilar, de aceptar. Pero es la palabra de Dios, y lo que debemos mirar en esta mañana es cómo Dios percibe la maldad y cuál es el deseo o el plan de Dios para la maldad. Vamos a leer entonces el capítulo 58 del libro de los Salmos. Por favor, busque allí su Biblia y vamos a leer Salmos capítulo 58. Estamos rodeados de maldad. Y no solamente estamos rodeados, tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza llena de maldad. Así es como Dios nos visualiza, así es que somos nosotros. Sin embargo, por la gracia y por la misericordia de Dios, nosotros somos transformados cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, y cuando volvemos nuestro corazón a Dios, Él nos hace una nueva criatura. Pero es importante ser consciente de qué es la maldad, de la gravedad de la maldad y de la necesidad de arrepentirnos de ella. Miren lo que dice la Escritura. Salmos capítulo 58, vamos a leerlo completo para tener una idea. Dice: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra.
Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablaron mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que sea el encantador. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amén y amén. Es un poco fuerte el texto, pero cuando yo leo estos textos, yo puedo pensar en cómo Dios visualiza la maldad. Y en este episodio, el salmista David envía un mensaje a la congregación. Dice: oh congregación, cualquier congregación. Nosotros entendemos que una congregación es una iglesia, pero una congregación es un grupo de personas que se reúnen con un fin, con un propósito, ya sea un pueblo, sea una nación, sea una tribu, etc. Y comienza a hablar acerca de la maldad en el corazón de los impíos. Hay dos tipos de personas. Dios los ve de esa manera, ve los salvos y los no salvos. Ve a los impíos y a los píos. La palabra pío significa santo. Entonces a los no santos y a los santos. A los que son hijos y a los que no son hijos. Y es posible que muchas personas no tengan claridad acerca de esto y digan: bueno, es que todos somos hijos de Dios, pastor. Bueno, todos no son hijos de Dios. Todas las personas son criaturas, hechos por Dios. Pero dice la Biblia que los que llegan a ser hijos de Dios son aquellos que aceptan a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Aquellos que lo reconocen y que deciden vivir bajo su instrucción. Eso lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Estos no son hijos naturales, no son hijos biológicos, sino que son hijos engendrados por Dios, dice la Biblia. ¿Cómo uno se vuelve un hijo de Dios? Cuando uno se arrepiente de sus pecados, cuando uno es consciente de su maldad, y que esa maldad lo va a llevar a la condenación, no solamente lo va a destruir, aun cuando hay algunos que su maldad los va a hacer triunfar en el mundo, en la tierra, pero tendrán una eterna condenación de tormento. Eso lo dice la Biblia, porque los jueces, escúchame bien, definitivos no son los hombres. El juez definitivo es Dios. Esto lo dice aquí en la Escritura. Hay juez en la tierra, y este juez en la tierra es Dios. Entonces yo quise leer este texto para dos cosas. Número uno, para que nosotros seamos conscientes de cómo Dios ve la maldad. Pero en segundo lugar, para darle gracias a Dios, porque nosotros un día también estuvimos ahí. Nosotros también un día fuimos así. Pero hoy, por la gracia y por la misericordia de Dios, hemos sido salvados, hemos sido lavados, nuestros pecados han sido perdonados y hoy somos nueva criatura. Así que me parece que es un motivo de sobra para darle, un motivo importante, poderoso, para acercarnos esta mañana y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Le invito en esta mañana, porque usted que conoce a Dios, usted que es un hijo, una hija de Dios, un día también Dios le vio así, pero ahora Dios le ve como un hijo amado, como una hija amada. Así que vamos a agradecer al Señor en esta mañana. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad.
Mi Dios, gracias. Gracias porque tú nos amas. Porque un día, Señor, estando muertos en pecados y delitos, allí, Señor, tú nos diste vida. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos trasladaste, Señor, nos tomaste de ese reino de tinieblas en el cual nosotros estábamos, vivíamos, éramos esclavos, y de allí nos trasladaste, Señor, a tu reino amado, al reino de tu amado Hijo. Y hoy somos hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nosotros hemos degustado tu misericordia. Nosotros hemos probado tu misericordia, Señor. Gracias porque un día nos permitiste conocerte. Y eso, Señor, es lo mejor que nos puede suceder. Es lo más grandioso que le puede suceder a una persona, Señor. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre tener todo lo que quiere en este mundo viviendo en maldad, Señor? Esa maldad lo va a alcanzar a él y va a alcanzar a sus semejantes también. Esa maldad va a destruir a todos. Y no solamente su vida y su familia, sino también a todas aquellas personas con quien se relaciona. Padre, pero de allí tú nos rescataste, Señor, y te damos gracias en esta mañana. Muchas gracias. Nos tomamos un momento, Padre, también para orar por todos aquellos amigos y familiares que no te conocen aún y que viven en su maldad y en su pecado. Te pedimos que tengas misericordia. Te pedimos, Padre Celestial, que toque sus vidas. Te rogamos en esta mañana, Señor, que tu gracia, Señor, se derrame en este día y que, Padre, ellos puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, Señor, a quien tú has enviado para sanar, para salvarnos y para sanarnos. En el nombre de Jesús oramos en esta hora por la salvación de nuestros familiares, por la salvación, Señor, de nuestros vecinos, la salvación de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, la salvación, Padre Celestial, de nuestros amigos. Padre Celestial, permítenos ser una luz, permítenos ser un canal a través del cual, Padre Celestial, tú puedas bendecirlos, tú puedas hablarles a ellos. En el nombre de Jesús, danos la gracia, danos, Señor, el denuedo para predicar, para hablar tu palabra. Señor, manifiesta milagros a través de nuestra intervención, que cuando oremos por los enfermos sean sanados, que los cautivos sean liberados, pero sobre todo, Padre, que la palabra que tú nos das para hablar sea una palabra contundente que quebrante el corazón, no solamente que cause un impacto, Padre Celestial, que los quebrante y que ellos puedan ser salvos. Es nuestra oración en esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias porque tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, ha cambiado nuestra maldad, Dios, y hoy nosotros buscamos parecernos cada día más a ti. Gracias, Señor, ayúdanos porque aquí estamos con ese propósito, con el propósito, Padre, de ser más como tú. Toma nuestra vida, cambia nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes, Señor, transfórmalas, porque hoy queremos expresarte a ti, queremos expresar al Cristo de la gloria, Señor, que las personas puedan ver en nosotros, puedan ver a nosotros, Señor, a ese Cristo amoroso, ese Cristo bueno, ese Cristo piadoso, ese Cristo compasivo, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos en esta mañana. Aquí estamos dispuestos como el barro en manos del alfarero. Sigue tratándonos, sigue moldeándonos en el nombre de Jesús, porque para eso es este tiempo, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis queridos, bienvenidos todos, ¿no? Todos los que se conectan con este tiempo devocional. Tómese un minutico ahí, lo comparte con sus familiares, con sus amigos, porque recuerden, no solo del pan vivirá el hombre, no solo del pan vivirá el hombre. Escúcheme bien, dijo Jesús, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivimos nosotros también. Vivimos de nuestro trabajo, de lo material, claro que sí, dependemos en cierto sentido, pero nuestra esencia y nuestra vitalidad y la parte más importante, fundamental de nuestra vida depende de Dios. Así que por eso la palabra de Dios es nuestro alimento. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que cada vez que usted se acerca a la palabra,
y la lee, la estudia y decide, medita en ella y decide vivir de acuerdo a ella, usted se está alimentando. Usted, la vida de Dios está en usted. Por eso es que las personas enfermas se sanan, porque la palabra de Dios es vida. Escúcheme bien. Esto no es solamente de escuchar y de que alguien ore por uno. Sé que Dios se glorifica muchas veces de esa manera, pero lo más importante, escucha, lo más importante es que tomes la palabra y comiences a meditarla. Cuando meditas la palabra va a traer sanidad a tu mente, a tus pensamientos. Esa sanidad que comienza a gestarse en tu pensamiento por meditar la palabra, comienza a llenar tu corazón. Y luego esa sanidad que llega a tu corazón comienza a reflejarse en tu cuerpo. Recuerda que los médicos han dicho que el 50% aproximadamente de las personas con enfermedades es por razones psicológicas, por razones psicosomáticas. Entonces, lo que hacemos es que la palabra de Dios va a tener sanidad cuando nosotros la meditamos. Así que ese es nuestro reto, ¿no? Nuestro reto. Vamos hoy a seguir hablando de lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia, a los Corintios. Me parece maravillosa la instrucción que el apóstol Pablo está compartiendo, está impartiendo más bien a los Corintios. Porque recuerde que esa era una iglesia, una comunidad que tenía muchos problemas. Ahora, yo quiero animarle a que usted visualice esto de esta manera. No lo vea solamente como una iglesia en la cual habían problemas. Mírelo desde esta perspectiva. Esta palabra se la envían a usted para que usted corrija algunos problemas que pueden presentarse en su vida. Por ejemplo, los problemas de falta de unidad que puedan haber en su vida, que puedan haber en su matrimonio. Tome estos principios y vaya aplicándolos primeramente allí, ¿oyó? Y luego pues al resto de sus relaciones. Cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, en el capítulo 5, el tema de la inmoralidad sexual, pues hemos estado hablando de la inmoralidad sexual porque es un problema que nosotros también estamos enfrentando hoy en día, porque así como Corinto era una ciudad sexualizada, era una ciudad en donde había mucho libertinaje sexual. No había ningún tipo de regla ni de restricción para la sexualidad, sino que cada quien hacía lo que quería y todo era aprobado por la sociedad. Pero esa comunidad que se estaba levantando allí, esos creyentes, debían ser instruidos en las reglas, en las normas que Dios puso para la moralidad. Y nosotros debemos entender que la palabra de Dios es una sola y que así como el deseo de Dios era que esta comunidad pusiera reglas claras a su sexualidad, pues el deseo de Dios también es que nosotros tengamos reglas claras en nuestra sexualidad y que no le obedezcamos a nuestro cuerpo en sus impulsos. Ya hemos estado hablando de muchas cosas que tienen que ver con la sexualidad, cómo cae una persona en problemas, en pecados sexuales, cuál es la actitud de Dios, cómo Dios ve los pecados sexuales. Dios de pronto nosotros no lo vemos con tan peligrosos, ¿no? No lo vemos tan grave, pero nosotros tenemos que aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Tal vez para nosotros inclusive la mentira no es algo tan grave, ¿verdad? Porque hasta le tenemos colores a las mentiras. Pero la Biblia dice que los que dicen mentiras se hacen hijos de Satanás y que ningún hijo de Satanás va a entrar en el reino de los cielos. De hecho, Apocalipsis capítulo 21, versículo 6 dice que todos los mentirosos, esto es porque hay varias clases de mentiras. De hecho, ya la gente lo sabe, mentiras blancas, mentiras amarillas, mentiras verdes, etc. La gente le ha puesto colores a la mentira. Bueno, pero déjame decirte, o sea, si tú piensas que una mentira por su color es menos dañina y menos peligrosa que la otra, tienes que saber que Apocalipsis capítulo 21, versículo 6 dice que todos los mentirosos, de hecho, siento más bien que debemos leer el texto.
capítulo 21, versículo 8, perdón, capítulo 21, versículo 8 de Proverbios de Apocalipsis dice: pero los cobardes e incrédulos, mira la lista de los que van a quedar por fuera del reino de Dios. Los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Aquellos que temen confesar a Dios públicamente. Son creyentes clandestinos. Los incrédulos. Todo lo viven cuestionando, todo lo viven criticando, todo lo viven racionalizando. Dicen los abominables y homicidas. Los fornicarios. Son las personas que viven en desorden sexual, llámese como se llame. No solamente el que tiene relaciones sexuales, la gente que tiene problemas con pornografía y con todo ese tipo de desórdenes que tienen en su sexualidad. Dice, los hechiceros y los idólatras. Dice, y todos los mentirosos. Bueno, creo que hay varias clases de mentirosos, ¿no? Varias clases de mentiras, y uno dice unas mentiras de una manera, otros dicen mentiras de otra manera, pero la Biblia dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios es radical. Dios es drástico con el pecado. Nosotros tenemos que aprender a ser así, porque así fue Cristo, así fue Jesús. ¿Oyó? Entonces, vamos a leer la Biblia en esta mañana. En el capítulo 5, versículo 9. A ver lo que nos dice Pablo, el reto que nos plantea Pablo. Capítulo 5, versículo 9 dice, os he escrito por carta. Primero a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con ávaros, o con ladrones, o con idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Recuerde que Pablo está hablando de la acogida. Está recriminando, reprochando a los líderes la acogida que le habían dado a un fornicario. Ese fornicario era un hermano de la iglesia que le había quitado su esposa, su papá, es decir, vivía con su madrastra. Y los líderes lo habían acogido. Y entonces el apóstol Pablo, cuando se entera de eso, de la reacción, de la forma en que tienen estos líderes de enfrentar esta situación, el apóstol Pablo se escandaliza y les escribe, les envía, les da a conocer cuál es el trato que se le debe dar a esta situación. Entonces, como para finalizar el tema, el apóstol Pablo le dice, yo les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Ya les he dado una instrucción. Y esto plantea para nosotros nuestro reto el día de hoy. Nuestro reto el día de hoy. Nuestro reto es alejar a los perversos. Tal vez esta acción o esto puede ser interpretado por muchos como que estamos presumiendo y estamos creyéndonos mejores personas que los demás. No sé si usted en alguna ocasión, por cuidar la vida de sus hijos o de algún ser querido, usted le advirtió acerca de alguna amistad que podía ser dañina para él. Usted en ningún momento le estaba diciendo a su hijo, mira, tú eres mejor que él. Simple y sencillamente lo estaba advirtiendo de un peligro, de un mal. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo, como padre espiritual de la iglesia, está tratando de transmitirles. Pablo les está diciendo, deben cuidarse de la perversidad,
deben guardarse de la maldad. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Pablo está tratando el tema de la perversidad. Dice, quitad a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué es un perverso? Usted tiene que comprenderlo. ¿Qué es un perverso? Un perverso es una persona que obra con mucha maldad y que lo hace consciente de ello. Además de hacerlo consciente, una persona que se goza, que disfruta haciendo maldad. Ese es un perverso. Ahora, la pregunta es, ¿una persona así es una persona cristiana? ¿Es una persona que ha nacido de nuevo? Esa no es una persona que ha nacido de nuevo. Por lo tanto, nosotros no podemos tener comunión con ese tipo de personas. Ahora, Pablo dice, no es que no puedan hablarle a la gente, no es que no le puedan hablar, no es que no puedan tratar a los fornicarios, a los adúlteros, a los ávaros, a los idólatras, porque en ese caso, dice Pablo, tendrían que salir del mundo porque el mundo está lleno de personas así. Lo que Pablo está apuntando es a la comunión. No pueden tener comunión. ¿Qué es la comunión? Comunión no es conversar con alguien. Comunión es, escúchame bien, estar unido de mente y de corazón con las personas. Y la iglesia es una comunidad que ha sido llamada para que tenga comunión. Es decir, los hermanos en la fe deben estar unidos en una misma mente y en un mismo sentir, en un mismo corazón. Y deben tratarse como esa familia espiritual. Ahora, un perverso, escúchame bien, tiene una naturaleza diferente, aun cuando esté asistiendo a una iglesia. A las personas hay que hacerle conscientes de su necesidad de salvación. Cuando una persona, en el contexto de la iglesia, cuando una persona cerca a nosotros está viviendo una vida de maldad y disfruta de ella, lo hace conscientemente, es nuestra responsabilidad como cristiano hablarle acerca de la peligrosidad, hablarle acerca del destino que va a tener esa persona si no se arrepiente de sus pecados. Porque el problema, y es lo que pienso que quiere corregir Pablo, es que cuando una persona perversa se une a la comunidad de los santos, se une a usted y usted comienza a andar con esa persona y usted comienza a tener cierto grado de profundidad en su amistad con esa persona, y usted no le habla de la maldad de su corazón, si usted no hace un juicio acerca de la perversidad de esa persona va a sentir que su maldad no es tan grave, que es normal y que se puede ser así, y que lo peor, que puede ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, viviendo en ese nivel de maldad. Nosotros debemos ser amables, nosotros tenemos que ser mansos y humildes, nosotros tenemos que servir a las personas, pero escúcheme bien, la comunión es con el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice, no se junten, pero con aquellas personas, y ese juntarse es tener comunión con ellos, con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o idólatra. Eso hace parte de la disciplina, y está hablando no de una persona que está recientemente llegando a la iglesia, porque esas personas que llegan recientemente a la iglesia debemos acercarnos para ayudarlos en su proceso de salvación. Está hablando de un creyente que está establecido en la iglesia y que está viviendo de una manera perversa, es decir, que está obrando con maldad y que parece disfrutar, se ufana de ello, disfruta de su pecado y de su maldad, lo hace consciente de su maldad. Yo no puedo tener comunión con una persona así, porque ¿de qué vamos a hablar? Si de la abundancia del corazón habla la boca, ¿de qué puede hablar una persona perversa y un creyente? ¿De qué pueden hablar? ¿Qué hay en el corazón del creyente? ¿Y qué hay en el corazón del perverso? Son como el agua y el aceite, la luz y las tinieblas. No pueden haber comunión. Y esto parece que la iglesia no lo tenía claro. Como hoy en día, muchos creyentes no tienen claro esto. El reto que nos plantea Pablo es que nos alejemos de los perversos. Nos alejemos, no porque seamos mejores, sino porque, escúcheme bien, un poco de levadura leuda toda la masa. Hay personas que están resueltamente dedicados a su maldad
y no están acercándose a nosotros o buscando en la iglesia ayuda para cambiar. Simple y sencillamente ellos quieren comulgar con el pecado y también con la iglesia. Y somos nosotros, la iglesia, los encargados, los responsables de ayudarle a ver a las personas que si alguien quiere invocar el nombre de Jesucristo, tiene que apartarse de toda iniquidad. Es así. Hay una sentencia bíblica. Dios establece una sentencia a aquellos que viven en perversidad y en maldad. Y si nosotros, dice Pablo, nosotros no tomamos partido, nosotros no participamos en esto, nosotros no les ayudamos a las personas a ver su pecado y su maldad, sino que le ofrecemos un plan de salvación sin ningún tipo de restricción y de muerte al pecado, entonces estamos predicando un falso evangelio y esas personas serán unos falsos convertidos. ¿Qué pretende Pablo? Pablo quiere que los creyentes se alejen de los perversos, para que los perversos puedan entender que así hace Dios. Dios aleja a los perversos. Dice la Biblia, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Usted quiere invocar el nombre de Dios? ¿Usted quiere tener comunión con Dios? ¿Quiere ser un hijo, una hija de Dios? Tiene que apartarse de la iniquidad. No puedes, escúchame bien, no puedes tener comunión con Dios si tienes comunión con el pecado. Así que sé que no es fácil este reto que nos plantea la Escritura en este día, porque tal vez muchas personas de esos perversos han llegado a ser nuestras amistades, pero ¿a quién vas a obedecer? Tal vez hay muchos perversos de estos a quienes nos hemos acostumbrado a ellos, a su amistad, a hablar con ellos, a salir con ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Qué dice la Escritura? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Escúcheme bien, usted debe tener comunión con sus hermanos en la fe, con sus hermanos cristianos que buscan ser como Cristo cada día. Y con el resto de las personas puede tratarlas, claro, puedes tratarlas, puedes hablar, puedes ser amable con ellos. Pero escúcheme bien, manteniendo tus distancias. Eso no lo dice la Escritura. La palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo dice, más bien os escribí que no os juntéis con aquellos que llamándose hermanos, viven deleitándose, viven pecando conscientes de eso. Así que este es el reto que nos plantea la palabra de Dios en este día. Vamos a alejar a los perversos. Vamos a alejarnos a nosotros también de ellos. ¿Por qué razón, pastor? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y yo sé que hay veces nosotros pensamos que podemos darle manejo, podemos manejar las situaciones, pero la Biblia dice que no seamos imprudentes, que seamos sabios, que escuchemos el consejo y que nos apartemos del mal. Hay muchas personas que han caído, escúcheme bien, que han tenido que sufrir las consecuencias de la vida de otras personas por andar con ellos, por tener comunión con ellos. Así que en esta mañana vamos a orar. Aquellos que aceptan el reto de alejar a los perversos, de alejarse de los perversos, no con un sentimiento de superioridad, no haciéndoles ver que usted es súper santo, no. Simple y sencillamente con temor reverente, hablarle a ellos acerca de su maldad. Por si quizás, como dice Pablo, Dios permite que ellos se arrepientan y puedan encontrar salvación. Oramos en este día. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros en esta mañana queremos pedirte perdón si hemos tenido en poco el consejo de tu palabra, si hemos estado comulgando con el pecado, con la maldad, si hemos estado, Señor, disfrutando también la perversidad de nuestras amistades, esas personas a quienes nos acercamos para disfrutar ese poco de maldad. Así que
Te pedimos en esta mañana que nos perdones, que nos limpies con tu sangre, Padre. Aunque sean nuestros familiares, nuestros amigos íntimos, tenemos que ser radicales. Porque no son ellos como familia, como amigos, es la maldad que hay en ellos. Te pedimos que tengas misericordia de ellos y que ellos también puedan alcanzar salvación, Padre. En el nombre de Jesús, permítenos ayudar a que otros sean salvos, a que otros vengan al conocimiento de tu palabra. Tu palabra dice que aquel que hace volver a un pecador de su camino cubrirá multitud de pecados, y es sabio el que gana almas. Queremos ser personas que ganen almas, Padre, para tu gloria y tu honra en este día. Nosotros aceptamos el reto que tu palabra nos plantea. Vamos a alejar a los perversos. Tal vez en situaciones no será fácil, pero tú nos ayudarás. Nos darás la sabiduría, el entendimiento. Nos darás, Señor, las formas para hacerlo, porque es tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido, Dios le bendiga, y mi oración a Dios es que usted cada día sea mucho más fuerte espiritualmente, pero también que usted pueda vivir la palabra, viva la palabra, acepte el consejo de la palabra para que usted pueda ser más que vencedor. Que Dios le bendiga poderosamente.